Bueno, les decía que vamos a continuar con lo que serían, porque es la última clase de progresiones que damos, porque ya para la próxima semana empezamos con lo que serían las series. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, pueden preguntar. Se les agradece intervenir para aclarar cualquier duda, cualquier circunstancia. Sí, sí, criollo, yo sé que tú estabas, mi amor. No te preocupes, yo sí sé que estabas. Por eso te volví a aceptar. Vamos entonces a ver este tipo de ejercicio. Déjenme activar esto. Y ustedes me van a decir qué tipo de progresión estamos hablando, si de repente es una progresión aritmética, si es una progresión geométrica, porque hoy ya quiero que terminemos este tema y estemos clarísimos de qué es lo que de qué es lo que estamos estudiando. Supongamos que nosotros tenemos aquí 5, aquí tenemos 15, aquí tenemos 75 y aquí tenemos 375. Pregunto yo, ¿de qué progresión se está hablando aquí? ¿Se estará hablando de una progresión aritmética o de una progresión geométrica? ¿Qué creen ustedes que se está hablando allí? Recuerden que las aritméticas tienen, les voy diciendo, las aritméticas tienen una característica, que la diferencia entre un número y otro debe ser siempre constante, pero una diferencia. Y las geométricas es que al dividir el término siguiente entre el anterior me dé una cantidad. Entonces, vuelvo y formulo la pregunta. ¿Será una progresión aritmética o será una progresión geométrica? ¿Cuál de las dos creen ustedes que es? Geométrica. Perfecto, Santos. ¿Usted piensa que es geométrica? Bueno, podemos analizar si efectivamente es geométrica o aritmética. Aritmética ya yo vi y aritmética no puede ser porque de 3, ¿verdad? Para llegar a ser 15 sí lo tengo. Bueno, vamos a ver todavía. Dijeron que era geométrica. De 3 para que sea 15, yo le puedo sumar. ¿Le puedo restar? No, pero le puedo multiplicar por 5, ¿cierto? ¿Sí? Puedo hacer eso, ¿no? Pero si yo multiplico 15 por 5, efectivamente me da 75. Y si a eso, en este caso, 375, yo lo multiplico por 5, ¿cuánto me da eso? 75 multiplicado por 5, 375. Ajá. Pero recuerden que la progresión es aritmética, que debe ocurrir en una progresión aritmética, que sea al sumarlo, que haya una diferencia. Entonces, por allí dice Santo que es geométrica. Vamos a demostrar. Esto se puede demostrar si es geométrica. Voy a dividir para hallar las razones. Aquí voy a hallar la razón 1. La razón 1 sale de dividir el término siguiente, que es 2, dividirlo efectivamente entre 3. Si yo tengo, perdón, es 15, el término 2 es 15, lo divido entre 3. ¿Cuánto será 15 dividido Sale entre 3? 0.2, así que No, dividan bien. 15 entre 3, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto da 15 dividido entre 3? Eso es 5, ¿no? 5 por 3, 15. Vamos a estar pendientes de esas divisiones. Ahora, la razón 2 resulta de dividir 75 entre 15. ¿Cuánto será dividir 75 entre 15? Si nosotros dividimos 75 entre 15, ¿cuánto me da esa cantidad? También me da 5. ¿Ok? Y el último que me falta para demostrar si efectivamente esto es geométrico es dividir la razón 3, que decíamos que es 375, porque es el término siguiente entre el anterior, entre 75. ¿Cuánto sale la división de 375 entre 75? ¿Cuánto será eso? A ver, 100 también.
5 también. Entonces, efectivamente, Santos no se equivocó. Es una progresión geométrica. Miss, ¿por qué no es aritmética? Recuerden que aritmética nosotros trabajamos con la diferencia, mientras que cuando yo observé este patrón, yo observé un patrón de multiplicación. Y recuerden que el que tiene estrechamente relación con la multiplicación es la geométrica porque es a su n va a ser igual a su 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. ¿Ok? Esa es una progresión geométrica. Aritmética, pues no se cumple esto. En la aritmética es a su n va a ser igual a su 1 más n menos 1 multiplicado por la razón. Entonces tenemos que estar pendiente de esos pequeños detalles. Está muy bien, Santos, muchísimas gracias. Entonces esto es una progresión aritmética y esta es una progresión geométrica. Después que ya yo identifiqué que es una progresión geométrica, ¿qué es lo que debo hacer yo? Pues debo hallar su término general y después de hallar su término general, si me piden cualquier término, yo tengo que ese término básicamente sustituirlo en la fórmula del término general. Yo le llamo término general, algunos le llaman término enésimo, pero es lo mismo, ¿ok? Entonces aquí vamos a hacer, como ya sabemos que es geométrica, utilizamos la fórmula de la geométrica. Entonces sería a su n va a ser igual a su 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Voy a sustituir la fórmula aquí, sus elementos, que es a su 1. Recuerden que a su 1 siempre va a ser el primer término de la progresión, por lo tanto, yo coloco aquí 3, ¿ok? Por la razón, que ya sabemos que la razón, porque la comprobamos bastante, es 5. Y esto lo voy a elevar a la n menos 1. Y este va a ser el término general de esa progresión. ¿Por qué es el término general o el término enésimo? Porque es sencillo. Ya no hay más nada que hacer. Recuerden que n es la posición del elemento que yo quiero hallar. Yo les voy a demostrar con el elemento 3 que efectivamente se cumple, que esta es la fórmula general y después vamos a hallar el 6. ¿Ok? Para ver el 6. Sí, vamos a hallar el término 6. Tenemos 4 términos. Tenemos el término 6. En este caso sería 375 multiplicado por 5 sería 1875 y eso multiplicado por 5 sería 9375. Eso debe ser lo que me debe dar, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a demostrar. Primero vamos a demostrar el término 3. Yo digo que a sub 3 va a ser igual a 3, que me multiplica a 5 elevado a la n. Recordemos que n es 3, porque n va a representar la posición del elemento que yo quiero hallar en el ejercicio. Y esto sería menos 1. Efectúo todas las operaciones. Como es una potencia y hay una multiplicación, primero en el orden se resuelven las potencias, luego las multiplicaciones o divisiones y por último las sumas o las restas si hay. En este caso veo potencia solamente y multiplicación, pues resuelvo la potencia primero. Este 3 queda igual, aquí me queda un 5. Yo les recomiendo que esto lo metan dentro del paréntesis si el número es negativo. Si el número es positivo, no pasa nada. Ustedes lo pueden dejar así porque no influye en nada, pero si es negativo, sí lo deben meter dentro del paréntesis. Si ustedes tienen 3 y le restan 1, eso es 2. Ya tenemos aquí esa expresión. Yo digo que a sub 3 va a ser igual a 3, resuelvo, como les decía, mi potenciación. ¿Cuál es mi potenciación? Ese 5 al cuadrado. Y ya yo sé que 5 al cuadrado, si yo resuelvo eso, es 25. Miren. 5 elevado al cuadrado no es más que 5 por 5. Y 5 por 5 es 25. ¿Ok? Entonces aquí me va a quedar 25 por 3. Y al multiplicar 25 por 3, eso es 75. Sí, el término general de esta progresión geométrica está perfecto, porque yo les comprobé con un término que ya yo sé que vale 75, cuánto me daba. Pero yo les decía que yo voy a hallar el término número 6. ¿Por qué, Miss? Para demostrar que siempre se va a cumplir con el patrón. Miren, aquí yo tengo
En este caso, 3, 15, 75, 375. Es una progresión geométrica que va de la multiplicación de 5 en 5. Entonces, yo voy a resolver esto de aquí, el término 6. ¿Por qué el 6? Porque me parece resolver el 6. Ustedes pueden resolver el término que quieran. Yo voy a resolver el término 6. En este caso sería 3 que me multiplica 5 elevado a la 6 menos 1. Aquí sería que a sub 6 va a ser igual a 3 multiplicado por 5. Resuelvo la potenciación. Si yo tengo 6 y le resto 1, eso es 5. Aquí me queda a sub 6 va a ser igual a 3 por resuelvo, como les decía, esa potenciación que sería 5 a la 5. Si ustedes quieren, lo hacen en la calculadora, eso les sale directo, pero si no, usted lo hace manual, 5 veces 5. 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5, si mal no estoy, eso es 625. Bueno, multipliquemos, ¿no? Sí, y por 5, ¿cuánto será eso? 3125. Perfecto. Ustedes lo pueden hacer en la calculadora, simplemente directo, utilizando la tecla del elevado. Colocan 5 y lo elevan a la 3. La tecla del elevado en muchas de las calculadoras es como un triangulito al revés. ¿Ok? Bueno, ese es el resultado que me da de la potenciación, 3125, y ustedes lo que hacen es multiplicar esa cantidad por 3. Entonces le da lo que yo les había dicho anteriormente, que era a sub 6 es 9375. Y ese es el resultado de esta expresión. Miss, ¿cómo yo sé si ese resultado está bien y si se cumple la fórmula general? Si usted lo quiere comprobar, como usted necesita para hallar la razón 5, necesita dividir el término 6 entre el término 5, usted tiene que tener el término 5. Mis, no lo tengo, hállelo. No hay ningún problema, todo se puede hallar para verificar que efectivamente sí da, para obtener la razón, y si la razón me sigue dando 5, efectivamente el ejercicio está bien. Entonces aquí tenemos 5, perdón, 3 elevado a la 5, elevado a la 3 por 5 elevado a la 5 menos 1. Eso es lo que estoy haciendo aquí. A sub 5 resuelvo otra vez la potenciación, que es lo primero que se resuelve, y esto me queda un 5 elevado a la 4. Al quedarme 5 elevado a la 4, pues yo resuelvo, como les decía, mi potenciación, y creo que 625, ya vamos a resolver. Esto a la 4, esto a la 4 es 5 por 5 por 5 por 5, 5 por 5, 25, por 5, 125, sí, 625. Efectivamente, esta es la resolución de la potenciación. Entonces yo tengo que A sub 5 va a ser igual a 3 por 625. ¿Cuánto será multiplicar 3 por 625? ¿Cuánto da eso? Por favor, díganme ustedes. Los veo y están calladitos, no dicen nada. ¿Cuánto será eso? 625 por 3. A ver. 1875. Me corrigen por favor si no es eso. Sí, sí, sí ¿Sí? es mi. Perfecto, mi amor, gracias. Entonces ya yo puedo ver la razón. Tengo que mi razón, ya tenemos la razón número 3, vamos a hallar la razón número 4, porque siempre hay que comprobar. Esto es por sí o por no, ¿no? La razón número 4 resulta de dividir el término siguiente, que es el 5, perdón, es la razón 4, la 5. Un momentito. La 4, sí. El término anterior entre el siguiente, entonces en este caso vamos a dividir toda esta cantidad que nos dio, que es 9375. Eso lo vamos a dividir entre 1875. ¿Cuánto me da esa división? ¿Cuánto me va a dar esa división? También me tiene que dar 5. Ustedes chequen en su calculador.
Entonces ya yo sé, con todo esto que he realizado, que esta expresión, en este caso, esta fue, disculpen aquí, fue la razón 5. ¿Por qué fue la razón 5? Porque la razón 5 resulta de dividir el término siguiente, que es el 6, que fue este de aquí, el 6, entre el anterior, que es el 5. Y la razón 4 no la hicimos, no la saltamos, pero si ustedes desean, la podemos hacer, porque es dividir el término 5 entre el término 4. Entonces, esa va a ser la razón 4, que no la habíamos hecho, por eso yo volteé a ver. Pero sí, la lógica es que si yo hallo la razón 5 es el término 6 dividido entre el término 5. Si yo hallo el 4, tiene que ser el término 5 dividido entre el 4. Esa es la lógica. Y efectivamente sí, ya me di cuenta que no la saltamos. Aquí sería 1875 entre 375. ¿Cuánto da eso? 375. ¿Cuánto les da eso, mis niñas? 1875 entre 375. ¿Cuánto les da eso? 5 también. Entonces, 5. quiere decir que la razón siempre van a dar. Entonces, está perfecto el ejercicio. Entonces, podemos decir con toda propiedad que esta es una progresión geométrica que cumple un patrón de multiplicación. ¿Por qué no puede ser aritmética si cumple un patrón de multiplicación? Porque recuerden que el que tiene estrechamente relación con la multiplicación es la geométrica. En las geométricas se hablan de multiplicaciones y de divisiones. ¿Cómo es eso, Miss? Para la fórmula es una multiplicación. Para la razón es una división, que resulta de dividir el término siguiente entre el anterior. La otra habla de sumas y de restas. Para la fórmula es una suma y para esto es una diferencia. Entonces tenemos que estar clarísimos con los conceptos. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Este segundo ejercicio yo quiero que ustedes me digan de qué es. Si es una progresión aritmética, si es geométrica y qué tipo, si es geométrica, qué tipo es aquí. ¿Qué tipo de sucesión o de progresión es esta? ¿Qué tipo de progresión? Yo me doy cuenta rapidito qué tipo es, porque ahí no se cumple, perdón, un patrón de multiplicación. Tampoco se cumple un patrón de división entre el primer término y el segundo, que me dé el segundo término y el primero, que me dé una división que se va a repetir continuamente. Ya yo sé por ahí. ¿Qué tipo de progresión es esta, mis niños? Necesito que me digan algo, por amor a Dios. Aritmética, mi. Aritmética, gracias mis niños. Excelente, guapón. Es aritmética, porque yo noto que no hay patrón de multiplicación ni de división, por lo tanto tiene que ser aritmética. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto es la diferencia entre 18 y 13? ¿Cuánto le falta o le sobra a 18 para hacer 13? ¿Cuánto? 5. 5. Perfecto. Y a 13 para hacer 8, 5. Y a 8 para hacer 3, 5. Pero 5 positivo o negativo. Esto lo hablamos en la clase anterior. ¿Cómo es esta progresión? Es aritmética, pero ¿es creciente o decreciente? Decreciente. Entonces, ¿qué les dije yo cuando eran decrecientes, mis niños? Tiene que tener signo negativo. Excelente, porque si lo hacemos con el positivo, no nos va a dar y eso lo demostramos en la clase anterior. Entonces, bueno, vamos a quitar estas montañitas de aquí. Ya sabemos que la diferencia es de 5 en 5, ¿cierto? Entonces, vamos a resolver la fórmula general. Como ya yo sé que es una progresión aritmética, eso es A sub n va a ser igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por la diferencia. Entonces A sub n va a ser igual a sub 1, que yo lo tengo siempre porque es el primer término de la progresión, que en este caso es 18. Aquí sería más n menos 1 multiplicado por d y la diferencia es menos 5. Recuerden activar sus cámaras. Aquí tenemos que A sub n es igual a 18
Aquí sería n por menos 5 menos por más es menos y 5 por n es 5n menos por menos. Aquí también tenemos que me resulta más y 5 por 1 es 5. Luego de aquí aplico las operaciones matemáticas, a su n va a ser igual, agrupo esto de aquí con esto de aquí. Como son números, yo puedo colocar el número, pero tengo que sumar porque son signos iguales. Entonces aquí sería 18 más 5, si mal no estoy, es 23, menos 5n. Pero la n la organizo delante para que se vea mejor. Aquí es menos 5n más 23. Y ya yo puedo hallar cualquier término de esa sucesión. Vamos a hallar uno de los que conocemos. Yo voy a hallar el 8. Yo voy a hallar el 8 para ver si de verdad ese es el término general. Porque recuerden que nosotros no nos podemos confiar. Nosotros debemos resolver, debemos comprobar, debemos verificar, debemos hacer para ver si me da o no. Entonces aquí nosotros vamos, bueno, el 8, dije el valor 8, ¿no? Pero es el término 1, 2 y 3. Ojo, no es el valor, no es el término 8, sino es el que vale 8, que es la posición 3. Entonces decíamos que A sub 3, miren aquí, donde ve a n, coloco A3, porque es la posición que yo quiero comprobar, va a ser igual a 5 que me multiplica a 3 más 23. Y aquí aplico propiedad distributiva, más por menos es menos, entonces yo tengo que A sub 3 es igual a menos, y 5 por 3 que es 15, más 23. Aquí aplico la regla de los signos diferentes se restan y se coloca el del mayor. Si yo tengo 23 y le resto 15, eso es 8. Vean que sí, 8 es la posición número 3, sí lo comprobamos. Aquí estoy segura que aquí viene el menos 2, que es la posición 5. Y después de ese viene el menos 7, entonces yo voy a hallar a sub 1, 2, 3, 4, a sub 6. Y eso me debería dar menos 7 si se cumple el comportamiento. Si no, revisamos qué es lo que esté mal, ¿no? Entonces aquí sería menos 5 que me multiplica a 6. Aquí sería más 23. Y aquí voy a multiplicar más por menos, que es menos 6, 5 por 6 o 6 por 5, da lo mismo, porque es una multiplicación, eso es 30. Más 23. Aquí aplico la regla de los signos y aquí sería menos 30 más 23, eso es menos 7 por la regla de los signos. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. Efectivamente, mis niños bellos, es menos 7. ¿Cómo lo sabe? No hay nada que ser muy genio ni nada para saberlo. Miren, si va de menos 5 en menos 5, si yo a 3, yo le resto 5, eso es menos 2. Si yo a menos 2 le resto 5, eso es menos 7. Efectivamente, las progresiones aritméticas o geométricas siempre cumplen el mismo patrón. Entonces, de esta manera ya yo sé saber o discernir que este ejercicio sí tiene como fórmula general esta expresión de aquí. Porque esto de aquí lo que es la fórmula general del ejercicio. ¿Ok? Y ya nos queda un minuto. Se nos va el tiempo rapidito. Entonces, con esto terminamos el tema. Estas son progresiones aritméticas, son progresiones geométricas. Ya usted la debe saber diferenciar porque la hemos visto bastante. Para la próxima clase, mis niños bellos, la otra semana vamos a empezar con series. Y ya les voy a decir qué página del libro pueden ir adelantando. ¿Ok? ¿Listo? Miss, disculpe, déjeme mencionar a los que han faltado, no sea Sí, malita. sí, no se preocupe. Ok, han faltado en su hora Miss Ancha Luisa García, Cáceres Arce, Sí, Carreño León, también ha faltado Fernández Aveiga, Gómez Rosales, Guamán Mora, Jordán Rivera, Lavalle Reyes, Peso Pulecio, Ponce Salazar, Rojas Cuadrado y Valareso Villalba, que sé que ingresó, pero ingresó hace aproximadamente unos 5 o 6 minutos. Ya, Miss. Listo, Miss. Gracias. Gracias. Chao, mis niños. Cuídense, que Dios los bendiga. Nos vemos
Díganle a sus compañeros que ya saben que tienen 0 el día de hoy por no asistir. Cuídense mucho. Chao, Miss. Gracias. Chao, mi niño, Gracias. gracias a ustedes. Cuídense.